Presidente, compañeras y compañeros diputados, el mensaje real no es el que ofrecieron ayer la secretaria de Relaciones Exteriores de México, Patricia Espinosa, y la secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, en la conferencia de prensa o el comunicado que envió Presidencia luego de recibir a la delegación estadounidense. El mensaje verdadero está en el calibre de los funcionarios del más alto nivel de la seguridad nacional de Estados Unidos, porque ellos solo acuden a países o zonas que representan una amenaza real para los intereses de nuestros vecinos del norte. Y lo que se ofrecieron además como resultados de la propia reunión son solo generalidades y envueltas además en un manto de sospecha justamente por estas enormes generalidades, sospechas de hasta dónde se pudo, ojalá y no haya sido así, ceder parte de nuestra soberanía. Y este Congreso de la Unión, esta Cámara de Diputados, requiere conocer cuál es el alcance real de los acuerdos, cuál es el contenido de los mismos, qué significan estos programas piloto que se van a establecer en las zonas fronterizas de Ciudad Juárez y de Tijuana del lado mexicano, hasta dónde alcanza la responsabilidad verdadera de Estados Unidos para evitar el tráfico de armas. El 93% de las armas incautadas a los narcotraficantes en México son de procedencia de los Estados Unidos. ¿Cuál es el compromiso, como ya se ha dicho, de combate a los cárteles allá en Estados Unidos por parte del gobierno norteamericano? ¿Qué información se va a manejar y hasta dónde está compartiéndose esta información sobre el lavado de dinero? Aquí se habla de parte del Departamento de Estado que se lavan en México aproximadamente 25,000 millones de dólares anuales. ¿Qué información hay? Al inicio de la administración de Calderón, el Departamento de Estado y la DEA le entregaron, según ha dicho Edgardo Buscaglia, consultor de la ONU, una lista de 3,500 empresas mexicanas que están involucradas o con sospecha de lavado de dineros. ¿Qué hay alrededor de todo esto? Si el Pentágono mismo habla de una guerra que puede durar entre 8 y 10 años, pues entonces ya hay que ponernos verdaderamente en un nivel alto de preocupación. McCaffrey acaba de declarar que la lucha contra el narcotráfico en nuestro país, de más de 18,000 muertos, ya es mucho más peligrosa que Irak o Afganistán. ¿Acaso el control fronterizo que se pretende establecer en nuestra frontera con Estados Unidos va a ser la iraquización? ¿O qué es lo que envuelven estas palabras de un individuo del calibre de McCaffrey? Ciertamente que se requiere la colaboración, que no subordinación de México hacia los Estados Unidos. Se requiere corresponsabilidad, pero de ninguna manera entrega de ninguna porción de nuestra soberanía en ningún sentido. Hay que partir de que en el contexto mexicano, como bien se ha dicho aquí, hay un fracaso evidente de la estrategia de combate al crimen organizado. Hay una pérdida verdadera de control estatal sobre vastas regiones del país dominadas por el narcotráfico. Hay 18,000 muertes o más y cada día estamos incrementando el número. Hay un desgaste evidente del ejército mexicano que está hecho no para actuar como policía, sino para otras responsabilidades, y además con violaciones a derechos humanos que son denunciadas diariamente, un día sí y otro también. Necesitamos establecer, por supuesto, un plazo claro para el regreso de los militares a los cuarteles, pero a partir de un replanteamiento de la estrategia de manera integral para combatir eficazmente al crimen organizado, que parta de reconocer que vivimos problemas reales de seguridad nacional, pero también de salud pública por la descomposición tan grande que estamos teniendo del tejido social en nuestro país, que involucra también aspectos de carácter social mucho más amplio y desde luego aspectos de derechos humanos, como lo hemos señalado, que implique por lo tanto también ir a lo que ya lo han señalado en otros momentos consultores y especialistas de otros países, necesario cortar los resortes financieros del manejo del crimen organizado. ¿Qué se va a hacer con esa lista de empresas que han sido denunciadas
vamos a ir a incautar bienes, vamos a aplicar la ley de extinción de dominio. La Secretaría de Hacienda debe establecer mecanismos de inteligencia financiera y actuar y conjugarlos también junto con la inteligencia militar y policíaca que tienen los cuerpos del Estado mexicano para identificar claramente el funcionamiento de los cárteles. Y entonces requerimos también, por lo tanto, establecer mecanismos de recomposición del tejido social, revisión de cuerpos policíacos, etcétera. Pero esto no lo vamos a lograr si no tenemos, y avanzo hacia mi conclusión, si no nos planteamos verdadera y responsablemente un gran acuerdo nacional del que participen, por supuesto, los tres poderes de la Unión, pero del que participen también los sectores productivos y los sectores sociales de nuestro país, e ir tope donde tope, hasta el fondo del asunto y caiga quien caiga. Si no lo hacemos así, este país va a seguir en plena descomposición y, por lo tanto, como parte de todo esto, es urgente que comparezcan aquí los funcionarios del gabinete del Estado mexicano que el día de ayer estuvieron en la bilateral con Estados Unidos. Yo me voy a permitir entregar un punto de acuerdo a la mesa directiva y a la Junta de Coordinación Política para que sea analizado y que con urgencia del caso puedan comparecer ante esta soberanía para que nos informen de todo esto y para que discutamos con mucha responsabilidad sobre la urgencia de replantearnos la estrategia de combate al crimen organizado que involucre la responsabilidad de los poderes de la Unión y de todos los integrantes de la sociedad mexicana, particularmente económicos y sociales. Concluir, diputado. Concluyo, presidente, para que actuemos con la responsabilidad que nos exige hoy la situación tan grave que vive la nación. Muchas gracias.